Que el Señor les bendiga grandemente. Soy el pastor Alejandro Calderón y estamos aquí, ¿verdad? En este momento para compartir entonces la clase número 3, ¿verdad? De teología o el estudio de Dios. Amén. Y vamos entonces así ya a ir a nuestro material que hoy vamos a estudiar, ¿verdad? En la página número 13. Le invito a que abra su material en la página número 13. Hoy vamos a hablar, ¿verdad?, acerca de los nombres de Dios. Ya la semana pasada hablamos acerca de los atributos o perfecciones de Dios que nos permitieron, ¿verdad?, conocer un poco más a este Dios maravilloso. Y hoy vamos a hablar acerca entonces de los nombres de Dios. Vamos entonces a la página 13, a la introducción. Dice: los muchos nombres de Dios en la Escritura ya proveen revelación adicional de su carácter. ¿Ya? O sea, si queremos conocer algo más del carácter de Dios, de la personalidad de Dios, por decirlo así, ¿verdad?, de alguna manera, entonces tenemos que, ¿verdad?, estudiar los nombres de Dios, ya los nombres por los cuales, ¿verdad?, se da a conocer, ¿verdad?, en las Escrituras. Estos no son meros títulos conferidos por los seres humanos, dice, sino en su mayor parte sus propias descripciones de sí mismos, como tales. Estos revelan aspectos de su carácter. Ya entonces no son meros, ¿verdad?, títulos que los hermanos, ¿verdad?, o siervos de Dios del pasado le dieron al Señor, sino que también, ¿verdad?, de alguna manera nos dan a conocer, ¿verdad?, como dije anteriormente, un poco más, ¿verdad?, de los atributos también de Dios, ¿verdad?, del poder de Dios, de la santidad de Dios, etc. Cada uno de los nombres, ¿verdad?, entonces de Dios son importantes, ¿ya? Y los nombres de Dios, ¿verdad?, se dividen en tres categorías, ¿ya? Esto es importante que usted lo anote, porque no está en el material, ¿verdad?, es algo adicional que yo agregué, ¿ya? Entonces podemos dividir los nombres de Dios en tres categorías. Primero tenemos, ¿verdad?, los nombres primarios, ¿ya? Primarios, ¿ya? Tenemos los secundarios, ¿ya? Nombres secundarios. ¿Ya? Y tenemos por último ya los compuestos, ¿ya? Compuestos. Y vamos entonces a ver los primeros, ¿verdad?, que son los primarios. ¿Cuáles son los primarios? Como por ejemplo, bendito sea el nombre de Dios, ¿verdad? Los primarios, ¿verdad?, son Dios, ya, Jehová y Adonai o Señor, ¿ya? Esos son los nombres entonces primarios, ¿ya? Después vamos a ver los secundarios, que son todos los que comienzan con la palabra El, ¿ya? La palabra El en hebreo, ¿verdad?, quiere decir Dios, ¿ya? El Todopoderoso, El Olam, el Altísimo, El Eterno, etc., ¿ya? O Olam, perdón, Eterno, ¿ya? Olam quiere decir eterno. Entonces todos los que comienzan con El, ¿verdad?, son los secundarios. Y después, ¿verdad?, tenemos entonces los nombres, ¿verdad?, compuestos, que son Jehová Jireh, ¿verdad?, Jehová Nisí, ¿ya?, etcétera, ¿ya? Entonces esos son los nombres, ¿verdad?, compuestos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces tenemos tres categorías: primario, secundario y compuesto. Vamos a borrar acá entonces y vamos a comenzar entonces con los primarios en esta tarde. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bien. Estamos en la página número 13 todavía. Comenzamos con el primer nombre entonces de Dios, que es el nombre Elohim, ¿ya? Que lo encontramos, ¿verdad?, en la Tanaj, en la Escritura, en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, hebreo, ¿ya? Que viene siendo, ¿verdad?, así. ¿Ya? Elohim. Algunos lo pronuncian, ¿verdad?, y lo escriben. ¿Ya? Elohim, ¿ya? Bendito sea el nombre del Señor, ¿ya? El uso del término Elohim, dice, en el sentido general de la deidad, se halla 2570 veces solamente en el Antiguo Testamento, ¿ya? Cerca de 2310 veces es el nombre que se le da al Dios verdadero, dice. Se encuentra por primera vez en el primer versículo de la Biblia. Se usa con referencia a deidades falsas en Génesis 35, 2, 2, ya, Éxodo capítulo 12, verso 12, ¿ya?
Entonces, bendito sea el nombre del Señor, vemos que este nombre es muy importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque se encuentra en el primer versículo de la Biblia, en Génesis capítulo 1, verso 1. Ya dice en el principio, ¿verdad? Bereshit, bara Elohim, dice. Ya en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así dice el texto. Entonces, la primera vez aparece, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor, en Génesis capítulo 1, verso 1. Ahora, para que usted sepa, ¿verdad? Solamente en Génesis capítulo 1, verso 1, el término Elohim, ¿ya? Dios, aparece, ya, aquí lo noté, 32 veces. Imagínese usted, ¿ya? Solamente en el capítulo número 1 de Génesis. Usted lo puede contarlo, 32 veces aparece, ¿ya? Y vemos que este nombre, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor, nos muestra de que en Dios existe una pluralidad de personas. ¿Por qué? Porque el término im, ¿verdad? Que es este al final, este término im, ¿verdad? Quiere decir, ¿verdad? Pluralidad, ¿ya? Pluralidad. ¿Qué quiere decir eso, verdad? Que aquí está hablando de más de una persona, ¿ya? Entonces, eso, Elohim, ¿verdad? Es un término trinitario, ¿ya? La realidad lo que dice, ¿verdad? En el principio, Bereshit, ¿ya? Bara, los dioses, Elohim, dice, crearon. Los dioses crearon, o sea, está hablando de más de un Dios. O sea, claramente no está hablando, ¿verdad?, de más de una persona, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso que esta misma palabra también, Elohim, ¿verdad?, se usaba para ángeles y para los dioses cananeos. Cuando se refería a los dioses cananeos, se usaba el término Elohim, pero también se utilizaba, ¿verdad?, para los ángeles. Pero sabemos que en Génesis 1, ¿verdad?, donde dice Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios, ¿verdad?, se refiere al Dios verdadero, ¿ya? Y como dije, este término, ¿verdad?, es un término, el término in, o esta fórmula in que aparece al final, bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad?, quiere decir pluralidad, o sea, es un nombre, ¿verdad?, en plural, no en singular. Si fuese de verdad la palabra solamente él, ¿ya?, que también se usa para Dios, diría Dios, ¿ya?, en singular. Pero como dice Elohim, ¿ya?, y usa la fórmula in al final, entonces está diciendo, ¿verdad?, pluralidad. O sea, está hablando de más de una persona. Quiere decir que en el comienzo, ¿verdad?, la creación de Dios, de todas las cosas, los cielos y de la tierra, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad?, creando todas las cosas, ¿ya? El significado, dice acá, vamos a la postilla nuevamente, página 13, el significado de Elohim depende de su derivación. Algunos entienden que proviene de una raíz que significa temor y sugiere que la deidad debe tomarse con reverencia y adorarse. Otros la hacen remontar a una raíz que significa el fuerte, el poderoso, lo cual indica una deidad de gran poder. Entonces eso quiere decir, ¿verdad?, el término Elohim, el fuerte, el poderoso, bendito sea el nombre del Señor, ¿ya? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Dios es el Dios creador, el fuerte, el poderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Elohim. Y en Génesis, como dije anteriormente, capítulo 1, lo encontramos, ¿verdad?, este término 32 veces. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el primer, nombre de Dios, ¿ya?, que es Elohim. ¿Ya? Y ahora vamos a ir al segundo nombre de Dios, entonces, ahí en nuestra apostilla, en nuestra página. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a borrar acá, para después poder ir dando algunos ejemplos, ¿verdad?, con la pizarra. ¿Ya? Bien. Vamos al segundo nombre, entonces. Vamos a... El segundo nombre, entonces, es... Dijimos primero Elohim y ahora vamos a los nombres compuestos de Dios en la página número 14. ¿Ya? Vamos a los nombres compuestos, ¿verdad?, de Dios, página 14. Tenemos entonces el Shaddai, ¿ya? El Shaddai, bendito sea el nombre del Señor, un nombre también muy importante, ¿ya? El Shaddai, ¿ya? Que es muy conocido también en alguna alabanza, ¿verdad?, principalmente de el hermano Dani Barrios, que canta una hermosa alabanza, ¿verdad?, usando este nombre, el Shaddai, ¿ya? Bendito sea el nombre
del Señor. Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, el Shaddai, ¿ya? Que quiere decir, ¿verdad?, el Dios poderoso, ¿ya? Eso significa el Shaddai, Dios poderoso, ¿ya? El Dios poderoso. El Shaddai, aunque no es cierta la derivación de esta palabra, la más aceptada es que el Shaddai se relaciona con una palabra acadia que significa montaña, ¿ya? Por lo tanto, este nombre Dios lo presenta como el poderoso, erguido sobre una montaña. Fue el nombre por el cual Dios se dio a conocer a los patriarcas, ¿ya? Para dar consuelo y confirmación de su pacto con Abraham, dice. Vamos entonces a Génesis, capítulo 17. Le invito a que abra su Biblia. Génesis, capítulo 17, versículo 1. Entonces Dios se da a conocer a Abraham por medio de este nombre. Génesis 17, 1 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Ya? Entonces se le aparece, ¿verdad? Ya cuando Abraham era viejo, ya, ¿verdad?, de edad avanzada, y Dios le hace dos promesas maravillosas, ¿verdad? Primero le dice que la tierra en la cual él está, ya se la va a dar a él y a su descendencia, y que de él también, ¿verdad?, iba a salir un hijo, bendito sea el nombre del Señor. Para Abraham a lo mejor, ¿verdad?, era difícil de creer, ya, porque fisiológicamente, ¿verdad?, ya no podía concebir, ¿verdad?, y dar a luz su esposa y tanto él, ¿verdad?, un hijo. Pero él estaba delante de ¿quién? Del Shaddai, del Dios todopoderoso, bendito sea el nombre del Señor. Ahora algo interesante, ¿verdad? Dijimos que la palabra Shaddai quiere decir, ¿verdad?, el Dios todopoderoso. Y la palabra Shaddai viene de la raíz, ¿verdad?, Shad, en hebreo, ¿verdad? ¿Ya? Shad, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Pecho. ¿Ya? Quiere decir pecho de madre, ¿verdad? Pecho de mujer, bendito sea el nombre del Señor. Pecho que sustenta, que mantiene. ¿Ya? Así como el bebé, ¿verdad?, depende de la madre, ¿verdad?, para ser alimentado a través de su pecho, bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Así Abraham, Dios se le aparece a Abraham y él dice: yo soy el Shaddai, el Shad, ¿verdad?, el Dios que puede sustentarte, el Dios que puede, ¿verdad?, mantenerte, Shad, ¿verdad? La palabra Shad quiere decir entonces, ¿verdad?, significa pecho, ¿ya? Bendito sea el nombre del Señor. O sea, Dios no es solamente, ¿verdad?, es el Shaddai, el Dios todopoderoso, sino también, ¿verdad?, es Shad, el Dios, ¿verdad?, que amamanta, que sustenta a su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Qué maravilloso es la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra Shad, ¿verdad?, pecho, no tiene nada que ver, ¿verdad?, con lo que dijo la esposa de ese falso profeta, ¿verdad?, Maldonado, ¿verdad?, que dijo, predicó un mensaje sobre, disculpen la expresión que voy a usar, ¿verdad?, las tetas de Dios. ¿Ah? No tiene nada que ver con las tetas de Dios, ¿verdad?, una forma así denigrante, ¿verdad?, blasfema hasta de dirigirse a la palabra del Señor, ¿verdad? Mejor usar la palabra pecho, ¿ya? Entonces, la palabra Shad, ¿verdad?, quiere decir, ¿verdad?, pecho, el Dios que sustenta, así como la mamá sustenta, ¿verdad?, y alimenta y nutre a su hijo, a su guagüita, así también Dios, ¿verdad?, nos sustenta. Lo que Dios le está diciendo a Abraham: yo te sustento. Yo soy el Dios todopoderoso, ¿verdad?, que puede darte la tierra, que puede darte un hijo, pero que también puede sustentarte en este desierto. Qué maravilloso, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, el segundo nombre, ¿verdad?, compuesto, el Shaddai. Después tenemos, ¿verdad?, el Elión, en la misma página número 14, bendito sea el nombre del Señor, el Elión. Ya este nombre, que quiere decir el Dios Altísimo, ya enfatiza el poder, la soberanía y la supremacía de Dios. Se usa por primera vez por Melquisedec cuando bendijo a Abraham. Vamos a Génesis capítulo 14, ya versículo 19. Alabado sea el nombre del Señor. El Elión 14, 19 dice: y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. O sea, Melquisedec, ¿verdad?, reconocía que Abraham servía al Dios Altísimo. Y cuando dice, ¿verdad?, Dios Altísimo, quiere decir, ¿verdad?, que este Dios está por encima de todo, está por encima de todos y de todo, y de toda circunstancia. Bendito sea el nombre del Señor. Es el Dios que usted sirve, es el Dios que yo sirvo, ¿verdad? El Dios, ¿verdad?, que está por encima de todo
lo creado. Bendito sea el nombre del Señor. Qué maravillosa, ¿verdad? Palabra el Señor le entregó, ¿verdad? A Abraham. Alabado sea el nombre del Señor. Y también, ¿verdad? Nos enseña a nosotros. Después tenemos, ¿verdad? En la misma página, ¿verdad? Otro compuesto más, ¿verdad? Otro nombre más, el Olam, ¿ya? El Olam, otro nombre más maravilloso, ¿verdad? Compuesto de Dios, el Olam, ¿ya? Vamos a borrar acá para ir viendo algunos ejemplos, entonces, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a borrar acá. Eso. El Olam, ¿ya? ¿Qué quiere decir, verdad? El Dios eterno, ¿ya? Maravilloso sea el nombre del Señor. Tenemos entonces el Olam, el Dios Olam, ¿ya? En hebreo. Es muy importante, ¿verdad? Conocer y ir aprendiendo, ¿verdad? Un poco del idioma hebreo, porque el idioma hebreo, ¿verdad? Nos permite profundizar un poco más en los significados, ¿ya? De la escritura, ¿ya? El Olam. Y digo esto porque de repente hay personas, ¿verdad?, que dicen, ¿para qué tanto hebreo? ¿Para qué griego? ¿Ya? Debemos acostumbrarnos a ir, ¿verdad?, a los textos originales. No acostumbrarnos tanto a las versiones, ¿verdad? Que versión de esto, versión NBI, que la versión... No, vamos a tratar de ir más a los originales, bíblicos, ¿verdad? En los idiomas en que fue escrita la palabra del Señor, porque el hebreo, ¿verdad?, tiene... Una palabra en hebreo, ¿verdad?, tiene mucha riqueza, mucho significado. Entonces nos permite conocer un poco más, ¿verdad?, profundizar un poco más en la palabra del Señor y no ser tan básico, ¿ya?, en cuanto al conocimiento. Entonces, el Olam quiere decir, ¿verdad?, este nombre significa el Dios eterno, ¿ya?, de una forma original, que significa el Dios de la eternidad o el Dios de los tiempos. Vamos a Génesis capítulo 21, verso 33 de la palabra del Señor, o sea, el Dios eterno que siempre ha existido y va a existir, ya, que no tiene principio ni fin, el Olam. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Bersaba e invocó allí el nombre de Jehová, el Dios eterno, o sea, el Dios Olam. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto es importante, esta palabra, ¿por qué? Porque casi todas las promesas, ¿verdad? La promesa de la tierra, ya, a Israel, que le hizo Dios, ¿verdad?, de la tierra de Canaán, es una promesa, ¿verdad?, Olam. Por eso Dios, ¿verdad?, instituyó la circuncisión, que era la señal del pacto. Ya cuando Dios le promete a Abraham, ¿verdad?, la tierra que se le va a dar a él y a su descendencia, es una promesa Olam, ¿ya? Y para ratificar la promesa, ¿verdad?, Dios manda que por las generaciones, ¿verdad?, los judíos debían, ¿verdad?, circuncidarse porque era la señal del pacto y era algo bien serio. Era tan serio, ¿verdad?, que cuando Moisés se dirigía a Egipto para liberar al pueblo de Israel, dice la palabra del Señor que el ángel de Jehová salió, ¿verdad?, al encuentro para matar a Moisés, ¿ya? Posiblemente porque Séfora no había querido, ¿verdad?, circuncidar a sus hijos. Dice que ahí mismo circuncidó a los hijos con una piedra, ¿verdad? Bendito sea el nombre de un cuchillo, ¿ya? Y le dijo a su esposo, tú eres un marido de sangre, dice, por causa de la circuncisión. Entonces la circuncisión era muy seria. Que no se circuncidaba, ¿verdad?, debía ser cortado del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque la circuncisión, ¿verdad?, era señal del pacto y de que la promesa que Dios le había hecho a Abraham, ¿verdad?, de la tierra era Olam, ¿ya? O sea, esa tierra, ¿verdad?, por la cual pelean los palestinos, ¿verdad?, contra Israel, va a ser una guerra, ¿verdad?, perdida que van a tener los amigos palestinos, ¿verdad?, contra Israel. ¿Por qué? Porque la tierra Dios ya se la entregó a Israel y la promesa de él es Olam, ¿ya? Tenemos entonces el Olam, el Dios eterno, ¿ya? Y después tenemos otro compuesto más, el Roi, el Dios, ¿ya?, que me ve o que se ve. Génesis capítulo 16, verso 13, aquí tenemos la experiencia de Agar, la esclava de Abraham, ¿verdad?, que huye de su ama Sara y se va al desierto. Y ella pensaba que nadie la estaba viendo, ¿verdad?, pero Dios estaba viendo. Dios es un Dios, déjeme decirle, ¿verdad?, un Dios que ve las cosas, un Dios que ve todas las cosas, ¿ya? Nada hay oculto a los ojos del Señor, ¿ya? Génesis capítulo 16, verso 13. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres el Dios que ve, ¿ya? El Roi, ¿ya? O Roé, Roá, que también, ¿verdad?, Roé es la palabra masculina, ¿verdad?, quiere decir ver, ¿ya? Y Roá, femenina, ¿verdad?, también quiere decir ver, ¿ya? El Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? O sea, Agar pasó, ¿verdad?, a tener conciencia de que había un Dios en los cielos, ¿verdad?, que la estaba viendo y que veía, ¿verdad?, el sufrimiento de ella, veía la aflicción. Entonces Dios, hermano, no es un Dios ciego,
Dios es un Dios que ve todas las cosas. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? Es servir a este Dios maravilloso, el Roy, el Dios que se ve. ¿Ya? Dios lo llamó, Agar llamó así, ¿verdad? Al Señor, el Roy, el Dios que me ve. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Bien. Ahora vamos a, ¿verdad?, a otro nombre importante. ¿Ya? En la palabra, dentro de la palabra del Señor, que es Yahvé o Jehová. Estamos en la página número 14. Ya vamos a borrar acá para poder seguir viendo entonces los ejemplos. Ya, bendito sea el nombre del Señor. Tenemos Yahvé o Jehová. Ya, dice el segundo nombre básico para Dios es el personal Yahvé. Ya, o Jehová, como lo conocemos, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor, que es el más conocido. ¿Ya? Ya, más o menos así, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir, verdad? Jehová. Muy bien. Entonces, dice, el segundo nombre básico para Dios es el personal Yahvé. El Señor o Yahvé es el nombre que se usa con más frecuencia, hallándose cerca de 5.321 veces, imagínense, ya en el Antiguo Testamento. El origen de la palabra, el nombre, aparentemente proviene de la raíz agua, que significa existencia, el que tiene existencia ya propia, ya, o sea, el nombre Jehová, ¿verdad? O yo soy, con el cual Dios se presentó a Moisés, ya quiere decir el autoexistente. Ya todos nosotros, ¿verdad?, para existir dependemos de otro, o dependemos de algo. Ya dependemos, ¿verdad?, del aire, del agua, de la comida, alimentarnos, ¿verdad?, porque si dejamos de comer nos morimos. ¿Ah? Bendito sea el nombre del Señor. Si no trabajamos también, ¿verdad?, no tenemos dinero, no podemos comprar las cosas. O sea, dependemos de alguien o de algo. Pero Dios, ¿verdad?, es el que es. Él es Jehová, el yo soy, el Dios autoexistente. O sea, Él no depende de nadie. Al contrario, las criaturas, la creación depende de Dios. ¿Ya? Pero fue a Moisés a quien se le reveló el significado profundo de este nombre. Dios dijo que aunque él se había parecido a los patriarcas, no fue conocido por ellos, por su nombre Yahvé. El significado no fue conocido en su sentido pleno y más profundo. Esta revelación le vino a Moisés en la zarza ardiente, cuando Dios se identificó a sí mismo como el yo soy el que soy. Ya vamos a Éxodo capítulo 3. ¿Ya? Éxodo capítulo 3, verso 13 al 15. ¿Ya? Éxodo capítulo 3, verso 13 al 15. Y ahí dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les voy a responder? Dice Moisés. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Ya? Entonces Moisés estaba preocupado, ¿verdad? ¿Qué le digo a los hijos de Israel? ¿Ya? ¿Cómo te presento? Entonces dile, yo soy el que soy. ¿Ya? El Dios autoexistente, un Dios diferente, incluso a los dioses, ¿verdad?, que los hebreos estaban acostumbrados a ver en Egipto. ¿Ya? Porque Egipto tenía muchos dioses, tenía el dios Nilo, tenía el dios Cordero, el dios Ra, el dios Sol, pero eran dioses, ¿verdad?, todos que dependían de uno de otro. Deidades que dependían, ¿verdad?, uno de otro, y muchas veces eran caprichosas, ¿verdad?, estas deidades, benditos, se peleaban entre ellos, había que apaciguarlo. Pero Dios le dice, no, yo soy el Dios autoexistente, yo no dependo de nadie más, yo tengo existencia por mí mismo, ¿ya? Este nombre, ¿verdad?, aparece en la Tanaj hebrea. Bendito, usted tiene una Tanaj hebrea, ¿verdad?, en hebreo, se da cuenta que no aparece la palabra Jehová, ¿ya?, sino que aparece esta, ¿verdad?, consonante, la Yod, ¿verdad?, ¿ya?, la Ein, la Bab y la Ein, ¿ya? Y los judíos, ¿verdad?, son tan celosos por no pronunciar el nombre de Dios, ¿verdad?, porque el propio Dios les decía, ¿verdad?, que su nombre era santo para ser, ¿verdad?, ocupado livianamente. En Levíticos capítulo 24, ya, verso 16, vamos allá, Levíticos capítulo 24, esto puedo agregarlo porque no está en el material, ¿ya? 24, verso 16, dice, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará.
así el extranjero como el natural, si blasfemar el nombre, que muera, dice. ¿Ya? Entonces, a partir de este mandamiento, ¿verdad? Los judíos eran tan celosos con nombrar el nombre de Dios, que cuando incluso los masoretes escribían este nombre, llegaban a este nombre, ¿verdad? Se iban a lavar las manos para poder escribir este nombre, ¿ya? E incluso también, ¿verdad? Llegaban al extremo de no pronunciarlo, ¿ya? Y como fueron pasando los años, ¿verdad? Se fue perdiendo, ¿verdad? Y después no se supo más cuál era la verdadera pronunciación, entonces, del nombre de Dios, ¿ya? Bendito sea el nombre del Señor. Hasta el día de hoy, ¿verdad? Cuando usted lee Tanaj, o los judíos leen la Tanaj, ¿verdad? No pronuncian el nombre, sino que lo han cambiado por Adonai. ¿Ah? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces tenemos ese nombre ahí, ¿verdad? Que quiere decir Jehová, ya que nuestra traducción española, ¿verdad? Está traducido como Jehová, ¿ya? Pero fue el nombre con el cual también Dios se presentó a Moisés como el gran yo soy, ¿ya? Tenemos combinaciones entonces también con el nombre, ¿ya? Combinaciones con el nombre, página número 15, ¿ya? Aquí tenemos varias combinaciones con el nombre también Jehová. Tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, Jehová Jireh, ¿ya? O Jehová Jireh, ¿ya? Porque en el original hebreo, ¿verdad? Está escrita con una yod, ¿ya? Entonces la realidad no sería Jireh, sino Jireh, ¿ya? Pero nosotros en español, ¿verdad? Fue traducida por Jireh, ¿ya? Jehová Jireh, que significa, ¿verdad? Dios proveedor, ¿ya? Por lo general, ¿verdad? Nosotros traducimos esto, ¿verdad? Como el Dios que me va a proveer la plata, a pagar la cuenta, a pagar el arriendo, a pagar la luz, y esto es verdad, ¿verdad? Dios es un Dios proveedor. Pero aquí en este texto, ¿verdad? No se refiere a eso, sino que se refiere, ¿verdad? A cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, ¿verdad? Y Dios proveyó entonces, ¿verdad? Un sustituto. Dios proveyó un sacrificio, ¿ya? Para el problema, ¿verdad? Del pecado, bendito sea el nombre del Señor, porque este sacrificio, ¿verdad? Simbolizaba o representaba o tipificaba, ¿verdad? El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces cuando Abraham le dice, ¿verdad? A su hijo Isaac, su hijo Isaac le pregunta, papá, está el cuchillo, está el fuego, está la madera, pero falta el cordero. ¿Qué es lo que dice? Con fe, ¿verdad, Abraham? Pero Dios proveerá el sacrificio. Ya Abraham estaba profetizando lo que iba a pasar años más tarde en ese mismo monte, ¿verdad? En el monte Calvario, bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Que Dios iba a proveer un cordero, un sacrificio, ¿ya? Eso lo vemos en Génesis capítulo 22, versículo 14, ¿ya? Ahí vemos a Jehová o Jehová Jireh. Génesis capítulo 22, verso 14 dice así, bendito sea el nombre del Señor, dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, ¿ya? Por tanto se dice, hoy en el monte Jehová será provisto. ¿Se da cuenta? Entonces, Abraham llamó, ¿verdad?, aquel lugar Jehová Jireh, el Dios que provee. Les vuelvo a repetir, no tiene nada que ver, ¿verdad?, con la provisión de dinero, de plata, ¿ya? Nosotros los cristianos, ¿verdad?, lo vemos de esa manera, pero la realidad, ¿verdad?, yendo al texto y al contexto, tiene que ver, ¿verdad?, con proveer un sacrificio sustituto para el pecado, ¿ya? Después tenemos Jehová Nisí, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Jehová es mi bandera. Éxodo capítulo, estamos viendo los compuestos entonces del nombre Jehová, ¿ya? Éxodo capítulo 17, verso 15, ¿ya? Jehová Nisí. Éxodo 17, verso 15 dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí, el día que Dios entonces le dio la victoria frente a los ejércitos de Amalek que salieron, ¿verdad?, a atacarlos. Bendito sea el nombre del Señor, y el Señor les dio la victoria. Entonces por eso Moisés edifica un altar, ¿verdad?, y llama su nombre Jehová Nisí, que quiere decir, ¿verdad?, Dios es mi bandera. Amén. Bien, después tenemos entonces Jehová Shalom, que quiere decir Jehová es paz, ¿verdad? En Jueces capítulo 6, verso 24, ¿ya? Cuando Dios llama a Gedeón, Jueces 6, 24, edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. ¿Y por qué Gedeón llamó entonces, ¿verdad?, a este lugar Jehová Shalom? Porque es el propio ángel de Jehová, ¿verdad?, se le apareció a él y él se dio cuenta que como hombre, ¿verdad?, como humano, no moría al ver, ¿verdad?, un ángel del Señor. Entonces,
quedó en paz, él quedó tranquilo, ¿verdad? Y llamó a aquel lugar Jehová Shalom. Ahora interesante, ¿verdad? Esa palabra Shalom, bendito sea el nombre del Señor, que sabemos, ¿verdad?, que significa paz, pero muchas veces nosotros pensamos que paz, ¿verdad?, quiere decir ausencia de guerra o de problemas. Y la palabra Shalom propiamente dicha, ¿verdad?, en hebreo, no solamente significa ausencia de problemas o dificultades. Cuando un judío a otro, ¿verdad?, lo saluda y le dice Shalom, Urajá, paz y bendición, ¿verdad? Cuando le dice Shalom, ¿verdad?, le está diciendo que lo mejor de Dios venga sobre tu vida, que las bendiciones de Dios vengan sobre tu vida. ¿Ah? Entonces es importante, ¿verdad?, saludar a un hermano con la paz del Señor. ¿Ah? Shalom, ¿ya? Usted le está declarando y está desatando sobre él, ¿verdad?, una bendición sobre su vida. Está diciendo Dios que lo mejor tuyo, ¿verdad?, venga sobre esta vida. Amén. Después tenemos, ¿verdad?, Jehová Sabaoth, ¿ya? Jehová Sabaoth, que quiere decir, ¿verdad?, Jehová de los ejércitos. 1 Samuel, capítulo 1, vamos allá. 1 Samuel, ¿verdad?, capítulo 1, versículo número 3. 1 Samuel, capítulo 1, verso 3. Ya dice: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos, dice, en Silo, donde estaban los hijos de Eli, Ofni y Fineas, sacerdotes de Jehová. Entonces, Jehová Sabaoth, ¿verdad?, era el Dios de los ejércitos, quien peleaba por Israel, quien representaba, ¿verdad?, a Israel. Jehová Sabaoth, ¿ya? Después tenemos Jehová Macá de Sen, que quiere decir Jehová que os santifica. Sabemos que nuestro Dios, ¿verdad?, es un Dios Kadosh, un Dios, ¿verdad?, santo, pero Él también, ¿verdad?, es Jehová Makadeshes, ¿ya?, que es el Dios que nos santifica. Él no solamente es santo, sino que también santifica a su pueblo, santifica, ¿verdad?, a su iglesia a través de su espíritu. Éxodo, capítulo 31, versículo número 13. Otro nombre, ¿verdad?, importante para el Señor, compuesto, ¿verdad?, a partir del nombre Jehová. Éxodo, capítulo 31, verso 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Entonces Dios es quien santifica, ¿verdad?, a su pueblo. Amén. Y Él quiere que seamos un pueblo apartado. Después tenemos Jehová Ra. Jehová es mi pastor, o Adonai Roi, ¿ya? Porque como les dije, ¿verdad?, la palabra Jehová no se pronuncia en el Salmo 23, 1, ¿verdad?, en la Tanaj hebrea, sino que es cambiada, ¿verdad?, por Adonai Roi, que quiere decir Dios o Jehová es mi pastor. Salmo 23, ¿verdad?, verso 1. Después tenemos Jehová Tisidekenu, que quiere decir Jehová justicia nuestra. Jeremías capítulo 23, versículo número 6. Abrimos nuestra Biblia entonces en Jeremías capítulo 23, versículo número 6. Abra su Biblia. Jeremías capítulo 23, versículo 6. Dice: pasado a Tarsi, aullad moradores, Jeremías, no, abrí mal, Jeremías capítulo 23, ahí está, 23, versículo número 6, dice: en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Entonces Dios, ¿verdad?, es un Dios de justicia, es un Dios que siempre, ¿verdad?, hace lo correcto, hace lo recto, nunca hace lo malo, ¿ya? Y él espera también de sus hijos, ¿verdad?, justicia. Después tenemos Jehová Shammah, ya, que quiere decir Jehová está allí, que viene de la palabra Sham. Ya la palabra Sham en hebreo, ¿verdad?, quiere decir allí. Ya, bendito sea el nombre del Señor. Sham quiere decir, ¿verdad?, allí. Ya, Sham, allí está la banca. Sham, aquí está allí está la mesa, ¿verdad?, o qué sé yo, ¿verdad?, la silla. Sham quiere decir allí. Entonces la palabra Jehová Shammah quiere decir, ¿verdad?, Dios está allí. Eso lo vemos en Ezequiel capítulo 48, versículo 35. No tengo tiempo, ¿verdad?, para ver todas las referencias bíblicas. Tenemos también otro nombre compuesto con el nombre Jehová, que es Jehová Elión Israel, o sea, el Dios de
Israel. Lo encontramos en Jueces, capítulo 5, verso número 3. Entonces hemos visto, ¿verdad?, las combinaciones, ¿verdad?, con el nombre de Jehová. Todos estos nombres de Dios, ¿verdad?, bendito sea el nombre de Dios, son importantes y fueron importantes también, ¿verdad?, para el pueblo de Israel. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos en la página número 15 y vamos a ver también un nombre que es importante, Adonai. ¿Ya? Adonai, bendito sea el nombre del Señor. Que quiere decir, ¿verdad? Es parecido como Elohim. Adonai es un plural majestático, dice. ¿Ya? Majestático. El singular significa Señor, amo, dueño. ¿Ya? Se usa como se pudiera esperar de la relación entre hombres como amo y esclavo, bendito sea el nombre del Señor. O sea, Adonai, ¿verdad?, se utilizaba no solamente para hablar de Dios, ¿verdad?, sino también a los dueños, ¿verdad?, de esclavos se les llamaba Adonai o Adoní, que quiere decir, ¿verdad?, Señor. Pero cuando se refería a Dios, ¿verdad?, era Adonai. Lo encontramos en Josué, capítulo 24, versículo número 15. Ya, bendito sea el nombre del Señor, lo compartí la semana pasada, ¿verdad?, en el minuto hebreo. Ya, ustedes se acuerdan, ¿verdad?, cuando decía Ani ubeiti naabot et Adonai. Ya, Josué decía, ¿verdad?, en su discurso de despedida, yo y mi casa serviremos al Señor, Adonai, a nuestro amo, a nuestro Señor, bendito sea el nombre del Señor. Cuando usted llama a Dios, ¿verdad?, Adonai, lo está llamando, ¿verdad?, de amo. Uno pasa a ser un Obed, en hebreo, ¿verdad? Obed quiere decir, ¿verdad?, esclavo. Bendito sea el nombre del Señor. Y sabemos que un esclavo, ¿verdad?, no tiene derecho. Bendito sea el nombre del Señor. El esclavo obedece a su Adonai, a su Señor. El esclavo está dispuesto a humillarse, ¿verdad?, delante de su Adonai. El esclavo está dispuesto a recibir órdenes. Bendito sea el nombre del Señor. Maravilloso sea el nombre del Señor. Pero el esclavo también no se preocupa con su sustento, protección ni dirección, porque sabe que Jehová es su Adonai, ya su Señor. Entonces el esclavo, ¿verdad?, en la época no se preocupaba, ¿verdad?, si le iba a llegar comida, ¿verdad?, o para dónde iban a ir, porque sabía que su Señor, ¿verdad?, se preocupaba de esas cosas. Tampoco se preocupaba el esclavo de la protección, porque quien tenía que protegerlo, ¿verdad?, era Adoní, su Señor. Lo mismo pasa con nosotros. No debemos preocuparnos, ¿verdad?, con sustento, con dirección, bendito sea el nombre del Señor, con esas cosas, ¿verdad?, porque nuestro Adonai fue quien, ¿verdad?, nos llamó, y Él es nuestro dueño, y Él es quien se preocupa y cuida de estas cosas. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? Amén. Seguimos la página 15, ¿verdad? Vamos a hablar de otro nombre, ¿verdad?, pero ya en griego, ya no en hebreo. Aquí ya entramos, ¿verdad?, propiamente a lo que es el griego. Bendito sea el nombre del Señor. Sabemos, ¿verdad?, que el Nuevo Testamento, ¿verdad?, fue escrito en el idioma hebreo, ¿ya? O sea, perdón, el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Y para Dios, entonces, ahí se usa ya una palabra diferente, que es la palabra teos, ¿ya? En griego, ¿verdad?, que es Dios, ¿ya? En griego, entonces, si antes era Elohim, ahora es teos, ¿ya? En griego, para la palabra Dios. Teos es una de las designaciones más frecuentes para Dios en el Nuevo Testamento. Y la traducción más común es la Septuaginta para Elohim, ¿ya? Él es el Dios, ¿verdad?, el único Dios verdadero, ¿ya? Mateo capítulo 23, versículo 9. Mateo capítulo 23, verso 9 dice: y no me llaméis Padre vuestro nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, ¿ya?, el que está en los cielos. O sea, uno es, ¿verdad?, el Dios, vuestro Padre, ¿ya?, el Teos, ¿ya? O sea, no tiene que llamar a nadie más, ¿verdad?, Padre, ¿ya?, o Dios, ¿ya? Él es el único, ¿verdad?, Dios verdadero. Él es el único Dios. No hay otro Dios. 1 Timoteo, bendito sea el nombre del Señor. No hay otro Teos, otro Dios. Aunque algunos se hagan llamar, ¿verdad?, dioses, sabemos que son dioses falsos. 1 Timoteo, capítulo 1, verso 1 y 17 dice: por tanto, dice Pablo, al Rey de los siglos, inmortal. Miren, aquí está mostrando los atributos, ¿verdad?, de Dios, las perfecciones. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, dice, invisible, al único y sabio Dios, Teos, sea honor y gloria por los siglos, siglos. Amén, dice Pablo. ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor. Él es el Teos, creador, sustentador del universo y planeador
de las edades, dice. Él es el Teos Salvador. Entonces la palabra Teos, ¿verdad?, es Dios, y otra palabra más que se utiliza para referirse entonces a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En el Nuevo, ¿verdad?, Testamento. Amén. En el Nuevo Testamento, ¿verdad?, vemos que Cristo, ¿verdad?, vemos a Cristo como Dios también. ¿Ya? Aunque los testigos de Jehová lo nieguen, ¿verdad?, y renieguen, sabemos que Cristo, ¿verdad?, Jesús es Dios también. Cristo es el Hijo de Dios. Estamos en la página 16. Se le llama Dios en varios textos del Nuevo Testamento. En Juan, la enseñanza de Juan incluye los siguientes pasajes. Vamos a Juan, capítulo Evangelio de Juan. ¿Ya? Varios pasajes nos muestran que Cristo es Dios. Dice: en el principio era el Verbo, ¿ya? Y él era la palabra. Y el Verbo, la palabra, era con Teos, con Dios. Y el Verbo, dice, era Teos, era Dios. ¿Ya? O sea, está claro, ¿verdad? No hay cómo poder negar esta realidad, porque está acá en la Escritura. Entonces, el propio Cristo, ¿verdad?, la propia persona de Jesús, ¿verdad?, era Dios, dice la palabra del Señor. Verso 18, el capítulo 1. Y a Teos nadie le vio jamás, dice, a Dios. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, quien ha visto a Jesús, ¿verdad?, ha visto a Teos, ha visto al Dios del Antiguo Testamento, Elohim, porque Él es Dios también. Ya, después tenemos otro nombre, ¿verdad?, que es también bien común en la Escritura, en el Nuevo Testamento, de otra palabra griega, ¿verdad?, que es Kyrios. ¿Ya? La palabra Kyrios. ¿Ya? ¿Qué quiere decir, verdad? ¿Ah? Dice Señor. ¿Ya? La palabra Kyrios. ¿Ya? Señor. Ojo que esta palabra también la usaban los césares. Los césares también, ¿verdad?, se hacían llamar, ¿verdad?, Kyrios o Señor. Por eso que en una oportunidad, ¿verdad?, Jesús lo probaron. ¿Ya? Lo probaron también, bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Le dijeron: es lícito dar al Quirio, ¿verdad?, a César impuestos, ¿verdad? Y ¿qué es lo que responde Jesús, verdad? Da a Quirio o a César lo que es de César, y a Dios lo que es, al Teos, ¿verdad?, lo que es de Dios. Entonces los Césares, ¿verdad?, también se hacían llamar, ¿verdad?, Quirio, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dice acá, la mayoría de las veces, 717 veces, se emplea el término Kyrios en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Solo por Lucas, y 210, ¿verdad?, por Pablo, puesto que ellos escribieron en el pueblo de la cultura y lengua griega. Significado: la palabra enfatiza autoridad y supremacía. Puede significar señor, dueño, amo. ¿Ya? Entonces, un señor Kyrios, ¿verdad?, era, ¿verdad?, un señor, ¿ya?, era un amo. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí tenemos otras, ¿verdad?, referencias bíblicas que usted puede buscar después ahí en el material, ¿verdad? Entonces, la palabra Kyrios, Señor, también se utiliza, ¿verdad?, para Dios. Después tenemos, ¿verdad?, otra palabra en la página 17. ¿Ya? Aquí entramos a la página 17. Tenemos la palabra dueño, déspotes, es otra palabra, ¿verdad?, griega. ¿Ya? Déspotes. ¿Ya? Déspotes. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Dueño. Esa es otra palabra, ¿verdad?, griega. Dueño. ¿Ya? Significado: esta palabra lleva en sí la idea de posesión, mientras que Kyrios enfatiza la autoridad y supremacía. Kyrios quiere decir, ¿verdad?, autoridad y supremacía, pero déspotes, ¿verdad?, quiere decir, ¿verdad?, posesión. Ya cuando nosotros decimos, ¿verdad?, Señor, tú eres mi déspotes, ¿verdad?, tú eres mi dueño, estamos diciendo que Él es nuestro déspote, nuestro dueño. ¿Ya? Tú eres mi dueño, y esa palabra es fuerte, ¿verdad?, decirle a Dios: tú eres mi dueño. Porque cuando le decimos a Dios, ¿verdad?, tú eres mi dueño, es porque estamos rindiendo todo. Este término lo usó Simeón, se dirigió a Dios en oración como déspote. Lucas capítulo 2, verso 29. ¿Ya? Lucas 2, 29. Lucas capítulo 2, verso 29. ¿Ya? Lucas 2, 29 dice: ahora, déspotes, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, dice Simeón. ¿Ya? O sea, le dice ahora: mi dueño, despide a tu siervo en paz. ¿Ya? Entonces la palabra griega déspotes, ¿verdad?, dueño. O sea, cuando le decimos a Dios, ¿verdad?, tú eres mi dueño, es muy fuerte. Porque realmente ahí el Señor pasa a ser dueño de todas nuestras vidas. ¿Amén? ¿Será que Dios es nuestro déspote realmente? ¿Nuestro dueño? A veces lo decimos de labio, ¿verdad? Amén.
lo podamos decir de corazón. Igualmente Pedro y los que están con él, ya en Hechos capítulo 4, verso 24, y también los mártires en el cielo, Apocalipsis 6, 10. 2 veces Cristo es llamado déspota, ya en 2 de Pedro 2, 1 y Judas 4. ¿Ya? O sea, Él es nuestro dueño. Y por último tenemos, ¿verdad?, la última palabra, el último nombre, ¿verdad? Padre. ¿Ya? Una revelación más distintiva del Nuevo Testamento es la de Dios como el Padre de individuos, dice. Mientras que la palabra Padre se usa con referencia a Dios solamente 15 veces en el Antiguo Testamento, esta se halla con la misma función 245 veces en el Nuevo, como Padre. Él da a sus hijos gracia y paz, un saludo regular de las epístolas. Vamos a ver Efesios capítulo 1, verso 2. Abrimos nuestra Biblia, Efesios capítulo 1, verso 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Ya? Por la voluntad de Dios, nuestro Padre. Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, en el verso 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, esta es una de las revelaciones más maravillosas, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, se tenía a Elohim, ¿verdad?, a Dios, si bien es cierto como Padre, ¿verdad?, pero se le miraba a la distancia, ¿ya? El hombre no creía, ¿verdad?, que podía tener esa cercanía con este Padre maravilloso. Pero el Nuevo Testamento, ¿verdad?, desvela el velo, ¿verdad?, y nos muestra que Dios es un Padre cercano, es un Padre que está dispuesto para escucharnos, para socorrernos. De hecho, Jesús lo muestra en la oración del Padre nuestro, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué? Porque Él es Padre, ¿verdad?, de toda la creación. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también es Padre solamente de aquellos que le aceptan, ¿verdad?, como sus hijos. ¿Ya? Aquellos que no aceptan a Cristo como su Salvador son criaturas de Dios, ¿ya?, pero no son hijos. Por lo tanto, no pueden llamar a Dios de Padre. ¿Ya? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Padre, ¿verdad?, es un nombre muy maravilloso que lo encontramos en el Nuevo Testamento. Que el Señor les bendiga. Espero que haya sido de gran bendición este estudio, que hayan conocido, aprendido algo más de Dios, ¿verdad?, a través de los nombres, del carácter de Dios, de la personalidad de Dios. Y ya la próxima semana, si Dios quiere, estaremos ya terminando el estudio de teología, ¿verdad?, con el estudio de la Trinidad. Bendito sea el nombre del Señor. Estaremos hablando un poco acerca de la Trinidad. Bendito sea el nombre del Señor, ya para estar terminando nuestro estudio. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén.